Hola chicos, hoy por fin vamos a hablar sobre pintura y vamos a dejar la geometría un poco de lado. Vamos a hablar de la pintura porque vamos a hacer una serie de blogs en los cuales vamos a utilizar témperas. Antes de hablar de las témperas, quiero hablar de los componentes de las pinturas. Mirad, los componentes son los pigmentos, el aglutinante y un tercer componente que sería el disolvente, que sirve para separar estos dos. ¿Qué es el pigmento? El pigmento es un material en polvo que cambia el color de la luz que refleja. Es decir, os voy a poner aquí un ejemplo. Mirad, tengo aquí, a ver si lo veis bien, tengo aquí un bote con pigmento azul. Voy a sacar un poco y lo voy a poner directamente aquí. Bueno, los pigmentos, como veis, es un material en polvo, que si yo lo aplasto, parece que estoy pintando, pero lo único que estoy haciendo es manchar con este polvo el papel. Realmente, si nosotros quisiéramos pintar con esto, tendríamos que fijarlo de alguna manera. Esto no queda fijado porque lo que nos falta es el aglutinante. El aglutinante es un medio que es el encargado de fijar este pigmento al soporte donde lo vayamos a poner, en este caso el papel. Con respecto a los aglutinantes, aquí tenemos aceite de linaza, aceite de lino, que es el aglutinante que se utiliza para hacer óleo. Las pinturas al óleo se hacen en un mortero como este. Echamos aquí este polvo, vamos añadiendo el aglutinante, el aceite de linaza en este caso, y vamos moliendo. Cuando la textura ya está completamente fina, lo que alcanzamos a tener es algo como esto. Esto es pintura al óleo, pero hecha por mí, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se suele hacer la pintura al óleo? Pues generalmente cuando necesitas hacer cantidades muy grandes, te sale más barato que comprarla, y sobre todo se hacía antiguamente, antes del siglo XIX, porque no existían los botes de óleo como estos. Es decir, cuando la pintura de óleo se empieza a meter en botes como este, es a finales del XIX, principios del XX. Y quien más los utilizan son los impresionistas, que son pintores que os sonarán como Vincent van Gogh, que lo que hacían era coger un caballete portable, cogían su caja de pinturas, compraban los óleos de esta manera, ya no se dedicaban a hacerlos, y entonces podían salir a las afueras, al campo, a pintar de forma rápida y sin tener que llevar pues, un laboratorio encima. También es posible que encontremos óleo, por ejemplo, en barra. Esto ya es una modernidad, ¿de acuerdo? Hay muchas formas, es decir, esto lo que tiene es un aglutinante mucho más espeso, tendrá algún otro componente para que no se seque del todo, y lo que podemos hacer es pintar con ello directamente, pero sigue siendo óleo. Tenemos otro tipo de pinturas, como por ejemplo el acrílico. El acrílico, luego os haré una tabla de los aglutinantes que utilizan, sigue siendo un pigmento, pero el aglutinante que utiliza, en este caso, por ejemplo, es una resina alquílica, que es como la cola blanca. Pasa lo mismo con las témperas. Las témperas, esto tienen también, bueno, pigmento y un aglutinante diferente. Fijaros, esta témpera, que se ha quedado prácticamente dura, es debido, bueno, pues a la marca. Es decir, las Pelikan las tenemos que cerrar muy bien, y aunque esta estaba cerrada muy bien, resulta que no aguantan mucho el tiempo. Sin embargo, si nosotros abrimos un bote de esta témpera Talens, que es la que yo recomiendo, y metemos ahí la cuchara, fijaros cómo está la témpera, está espectacularmente bien. Aparte del aglutinante, nosotros lo que necesitamos es un disolvente. Es decir, en el caso del óleo, el disolvente es el aguarrás, ¿de acuerdo? Este es el disolvente del óleo. Todas las pinturas que son grasas, cuyo aglutinante son aceites, el disolvente siempre va a ser aguarrás generalmente. Y cuando el aglutinante es una resina alquílica, como por ejemplo la cola blanca, como en el caso del acrílico, el disolvente va a ser el agua. En este caso, como lo que he puesto aquí es témpera, si yo añado agua,
lo voy a disolver, es decir, voy a empezar a separar el disolvente del aglutinante. Esto que os muestro aquí, que está tan manchado, ya lo siento, esto es una caja de acuarelas, ¿vale? Las acuarelas se disponen generalmente las profesionales en esta especie de cubículos, estas son compradas y estas son hechas por mí. ¿Cómo se hace la acuarela? Se hace con esto de aquí, que es goma arábiga en polvo. La goma arábiga realmente es lo que se utilizaba para hacer pegamentos, es como si fuera un pegamento. Pues con eso, con un poco de miel y agua, y con el pigmento, y así es como se hacen las acuarelas. El disolvente de la acuarela es exactamente el mismo, es decir, es el agua. Cogemos un poco de agua en la acuarela, vamos manchando el pincel. Y en el caso de la acuarela, como no existe el color blanco, como nosotros vamos consiguiendo tonos más claros, es añadiendo agua.